Buenas noches, mis amigos. Aquí Andrew Álvarez compartiendo con ustedes otro segmento de Pensando en Voz Alta, hoy martes 23 de marzo del año 2020. Como siempre, ¿no? Un placer, un honor estar con todos ustedes aquí a través de nuestro fanpage Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Tomando acá nuestro espacio dentro de las limitaciones que hemos tenido en los últimos tiempos para poder publicar en nuestro fanpage, debido a que nuestra página personal, ya saben ustedes, ha sido desautorizada, eliminada por Facebook por, qué sé yo, algo en la inteligencia artificial que no cuadra. Así que bueno, ya veremos qué se puede resolver con eso, pero por el momento regresamos aquí utilizando este medio para compartir este ratito y ponernos a pensar en voz alta los asuntos que en un momento pues vamos a estar acá compartiendo con todos ustedes. Bueno, antes de entrar en materia, les recuerdo también que está nuestra plataforma en mi página Andrew Álvarez Chardón, donde están nuestras conferencias. Por lo menos hay 6 conferencias, 2 de ellas son clásicas, 4 son recientes, para que usted pueda seguirle, ¿no?, al ritmo, al mundo, lo que está ocurriendo en nuestro planeta en estos momentos y las cosas que podrían determinar nuestro futuro, lo que pasaría probablemente con nuestra especie una vez muchos de estos acontecimientos continúen su secuencia de eventos. Así que bueno, ante esa situación, pues lo importante, siempre hemos mencionado, es tener algún plan, alguna preparación, estar bien informados y tener el conocimiento para poder enfrentar cualquiera de estas vicisitudes que se nos puedan dar en el futuro. Así que nada, gracias por estar con nosotros. Hablando de los temas y los asuntos que tocan el mundo, hay una aparente amenaza contra la instalación en Washington, en instalación del ejército de los Estados Unidos, Fort McNair, y en Fort McNair pues se han dado las alertas de seguridad. El Departamento de la Defensa ha aumentado, ¿no?, las restricciones que hay para penetrar o entrar en esta instalación militar, debido a que, según la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, fue interceptada una serie de comunicaciones que indicaban que la inteligencia y los servicios especiales de Irán tenían en su agenda un ataque contra esta instalación dentro de los Estados Unidos, ¿no? Quds, que son las fuerzas especiales iraníes, supuestamente y alegadamente estaba planificando llevar a cabo un atentado en la instalación de Fort McNair. Bueno, alegadamente, según información de inteligencia que tiene los Estados Unidos, esto iba a ser algo muy similar a lo que pasó en el muelle, en el puerto en Yemen, cuando el barco, el Core, ¿no?, el destructor Core, fue impactado por una lancha que estaba armada con una serie de artefactos explosivos, estallando contra esta embarcación allá en el año 2000 y pues matando a decenas y decenas de marinos norteamericanos. Esta alerta que se da no es la primera. En varias ocasiones en los últimos años se han dado diferentes alarmas en bases dentro del territorio de los Estados Unidos, especialmente en la región de Washington y en la región de California, donde principalmente se han dado las alertas, y la mayoría de ellas son precisamente en instalaciones de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. También ha habido una revisión sobre la seguridad en las bases aéreas de Estados Unidos que están desplazadas en todo el planeta. Recuerde que Estados Unidos tiene 800 instalaciones militares entre bases y estaciones de rastreo militar ubicadas en diferentes países en todo el orbe. Así que vamos a ver. Tal vez algunos dicen que esto podría ser una falsa bandera, que esto es tal vez para crear un incidente que pueda ser señalado a Irán y comenzar un conflicto, es decir, tener una justificación para llevar a cabo un ataque contra Irán. Otros dicen que esto es una estrategia de desengaño que puede ser inclusive utilizada por los mismos iraníes para distraer, ¿no?, los recursos de seguridad en los Estados Unidos, mientras se pueda estar moviendo, ¿no?, hacia una operación en otro lugar del mundo que tal vez resulte tácticamente más factible para las operaciones de ataque y sabotaje que puedan llevar a cabo las fuerzas especiales iraníes. Dicho eso, pues bueno, vamos a otros asuntos que yo creo que nos tienen que poner a pensar más allá de lo aparente y que nos actualizan en lo que está pasando en el mundo. Fíjese usted, mi amigo, que esa noticia que acabo yo de mencionar, ¿no?, del posible ataque que podría haber contra Fort McNair allá en Washington, no aparece en las noticias de Puerto Rico, no aparece en la prensa escrita, no aparece en la radio, en la televisión menos, nada de eso. Aquí estamos todavía involucrados en los asuntos de la política interna, que parecen ser las que determinan realmente la vida del universo y la existencia del ser humano. El gran misterio de la vida y de la muerte debe ser la política en Puerto Rico y lo que la prensa de Puerto Rico discute. Pero bueno, siempre es importante, y eso tampoco pues vamos
a evadir nuestra responsabilidad. Siempre es importante saber lo que pasa en el país. Lo que pasa es que en Puerto Rico se interpreta lo que pasa en el país. Me explico. Dependiendo quién sea la fuente de información y quién publique esto, pues que uno sabe si realmente esto tiene carga política, si los topos están cargados o si esto es meramente para ir o en contra de la administración actual o en contra de cualquier partido político o en contra de cualquier posición ideológica en el país. Por ende, hay que siempre estar muy atento, ¿no?, al análisis que se puedan hacer de las noticias que se publican en Puerto Rico sobre lo que supuestamente y alegadamente ocurre en nuestro país, en esta pequeña isla de 100 por 35 Marta Azada, que parece ser que nada más en el mundo ocurre, solamente lo que aquí pasa. Así que hay que estar atentos, ¿no?, porque tantas veces hemos aquí esbozado y explicado de que en el mundo las cosas que ocurren, ¿no?, y que impactan las economías mundiales y que ponen en peligro la seguridad del planeta, son las más importantes de todas, porque lamentablemente Puerto Rico no tiene autogestión propia de gobierno, por más que nos dicen que el ELA, el Estado Libre y Asociado, supuestamente y alegadamente, es una forma de autonomía, el Commonwealth of Puerto Rico, la realidad es que no lo es. Dependemos siempre de la decisión del Departamento de Estado norteamericano y del Congreso de los Estados Unidos. Fuera de eso, ¿qué más puede haber? Bueno, es importante señalarlo. También dependemos de la decisión que tenga el Departamento de la Defensa sobre Puerto Rico. En Puerto Rico, y lo hemos explicado, ¿no?, en otros foros, inclusive en nuestras conferencias, hay tres fuerzas principales que rigen el qué y el por qué de lo que se hace en la isla. Es decir, oiga, por un lado el Congreso en lo que se refiere a la política en Puerto Rico, estatus, manejo de política, fondos federales que llegan a la isla, etcétera, etcétera. Por otro lado, pues tenemos definitivamente lo que la Bolsa de Valores y los bonos municipales determinan sobre Puerto Rico. Ahí, en pocas palabras, la deuda de Puerto Rico y la quiebra de la isla de Puerto Rico. Los grandes intereses económicos, como las grandes cadenas que están en Puerto Rico de tiendas, de megatiendas, de industria, que como todos sabemos, son las que más dinero producen dentro de estas corporaciones estadounidenses. ¿Me explico? Todos sabemos que los Sears, que los Kmart, que los Walmart, que los Walgreens, que más venden en los Estados Unidos son los de Puerto Rico, no son los que hay en Nueva York, no son los que hay en Texas, los que hay en Colorado, pues claro que no, son los de Puerto Rico, dólar por dólar, centavo por centavo. Por ende, es aquí en Puerto Rico no solamente que determina el manejo de la política pública y de estatus de Puerto Rico a través del Congreso de los Estados Unidos, sino los grandes intereses, las inversiones de bolsas en Puerto Rico. La otra rama de todo esto es que la defensa, que determina el Departamento de la Defensa y que por tantísimos años fue la Marina de Guerra de los Estados Unidos quien indicaba qué se hacía, cómo se hacía y qué no se hacía en la isla de Puerto Rico. Sépalo usted. Así que Puerto Rico siempre ha estado bajo el control militar, bajo el control económico de las inversiones estadounidenses, por eso usted tiene desde la ley de cabotaje hasta las compañías estadounidenses, que son las que tienen ese monopolio de lo que entra y no entra a Puerto Rico. Me explico, de lo que viene por el muelle, qué barcos lo traen, qué navieras son, qué compañías en particular. Eso no lo determinamos los puertorriqueños, y si pudiéramos determinarlo y el gobierno de Puerto Rico pudiese hacer algo, no lo ha hecho porque no le conviene aquí a mucha gente. Son muchos los que comen del bizcocho, despierta durmiente. Pero esas tres ramas controlan el destino de Puerto Rico y lo que aquí se hace. Esta cuestión que tenemos nosotros aquí de que tenemos autonomía estatal, que tenemos todo ese tipo de cuentos, eso no se lo cree nadie. Aquí el FBI arresta a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Le guste al que no le guste, arresta a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Por ser nacionalista, por ser comunista, por ser, qué sé yo, terrorista, por ser lo que sea, traficante de droga o por ser un corrupto político. Interviene con todo el mundo, lo sabemos. Así que las leyes, obviamente, del Estado, las leyes de la metrópoli federal siempre estarán por arriba de cualquier ley local de Puerto Rico, y cualquier investigación federal va por arriba de cualquier defensa que se quiera establecer en Puerto Rico. Así que, ¿de qué estamos hablando? Sometidos total y completamente, pero hay gente que vive en negación, hay gente que no cree que esto es así, hay gente que sigue, qué sé yo, pensando en la viruta y no le entra nada por allá, no modula en el cerebro lo que realmente le ocurre a este país, que sigue siendo una vieja colonia olvidada en el Mar Caribe y en el Atlántico. Ahora, dicho todo eso, situaciones que tienen que ver obviamente con la cuestión también de migración y con la situación de miles de personas que tratan de entrar por la frontera sur de los Estados Unidos, sea por California, sea por Texas, por donde quiera que pueda haber una entrada a los Estados Unidos. Bueno, sabe usted muy bien que de la época del expresidente Barack Hussein Obama
había una serie de centros de detención que se habían hecho para precisamente detener a las familias o a los grupos de personas que entraban por la frontera de los Estados Unidos. Me explico. Específicamente afectando a las familias y a los menores que integraban estos grupos familiares. De la época de Obama se estuvieron utilizando una serie de cuarteles, una serie de lugares donde se detenía precisamente a los ilegales y se separaban a las familias. Los niños los ponían a un lado, a los padres en otro, por sexo los dividían. Y estas instalaciones obviamente no estaban preparadas para recibir ni tantas personas, oiga bien, y lógicamente menos poder mantener por un periodo indefinido a niños, obviamente detenidos en esas instalaciones. En los últimos meses, más de 100.000 personas han sido detenidas en la frontera de los Estados Unidos. Todos provienen desde Sudamérica hasta Centroamérica. No son todos mexicanos, guatemaltecos, muchos hondureños, mucha gente de El Salvador, inclusive de Venezuela y tantos otros lugares en Latinoamérica que siguen moviéndose hacia los Estados Unidos. Todo esto, pues claro, trae un acabose. El problema en todo esto es que desde la época inclusive de Bush padre, que se había hablado en algún momento de tener alguna reforma migratoria para Estados Unidos, para ver cómo se podía trabajar con todas estas personas que querían entrar a los Estados Unidos. Y luego, durante la administración de Obama, donde no se pudo clarificar este punto y donde no se pudo definir una ley migratoria. Y durante la época del expresidente Donald Trump, ni pregunte usted, porque para eso no había disposición alguna, solo para una gran muralla, pero no para legalizar posiciones, no para tener un método, un medio que fuera más factible para los que quisieran ser parte de la nación norteamericana y entraran de forma ilegal sin sus papeles o sin las visas necesarias. Eso ni se trabajó, todo lo contrario, se trató de reforzar y que eso no ocurriese. Ahora, bajo la administración del nuevo presidente Joe Biden, eso sigue en el mismo limbo, sepa usted, en la tierra de nadie, la tierra de la frontera, donde nadie realmente tiene identidad ni personalidad. ¿Qué ocurre? Bueno, las acusaciones y los señalamientos van obviamente también directamente a lo que está pasando. Incluso pusimos en nuestra página hoy un video donde aparece la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, riéndose cuando le preguntan si va a visitar la frontera, debido a la cantidad de videos y fotografías que no son de ahora. Vamos a hablar con propiedad. Desde la pasada administración y desde la época de Obama se han estado publicando precisamente todas estas cosas que se han dado en esa región. Las instalaciones que tiene obviamente el Border Patrol, la patrulla de frontera y todos los lugares de detención. La realidad es que muchos de estos centros han sido fabricados para no tener más de 250 personas, obviamente en ese sitio. Las tienen asignadas. Actualmente, por ejemplo, en una instalación de estas regulares de 250 personas, tienes 3.889 personas asignadas en ese lugar. Por otro lado, la patrulla de frontera tiene más de 5.000 niños en estos campos de concentración. Sí, campos de concentración, repita conmigo, campos de concentración, no es otra cosa, o sea, no es un campo donde usted tiene los niños y usted allí pues va obviamente a procesar la entrada de estos niños o cómo se va a proteger a estos niños. Sepa usted que le adelanto también, desde la época precisamente de Obama, hay miles y miles y miles de niños, decenas de miles de niños desaparecidos que han cruzado la frontera, algunos han sido detenidos, otros no, e incluso los que han sido detenidos por la patrulla de frontera, un sinnúmero de ellos ha desaparecido en todo este proceso supuestamente, o de regresarlos a su país de origen o de integrarlos en los Estados Unidos. Para que tenga aún más claridad sobre esto y verifique lo que lo digo, sí, verifícalo, vamos a pensar cómo es. Oiga, y oiga bien, cualquier persona podía ir a cualquiera de estos centros de detención, sepa usted, y reclamar un niño, sin necesidad, y estoy hablando de la época de Obama, y eso se repitió también, o se replicó en la época de Donald Trump. Vamos a hablar cómo es, como digo, a calzón quitado. Oiga, cualquier individuo, cualquier persona podía ir a reclamar un niño, sin presentar un ID, sin presentar documentos, sin nada a la mano, y el niño se lo entregaban. Por eso es que hay esa enorme cantidad de datos que no se quieren revelar a la prensa y que casi nunca se discuten sobre las desapariciones de miles y miles de niños dentro de la región, específicamente de los Estados Unidos, en las zonas de detención o en las instalaciones donde están detenidos. No estamos hablando ahora de los miles de niños que desaparecen en Estados Unidos, ¿ok? Que todos los años aparecen miles y miles de niños que nadie sabe cuál es el fin de estos niños o dónde van a terminar o si la mayoría de ellos pueden ser recuperados o no. Todo eso obviamente es un problema y todo eso es una preocupación mayor de seguridad en los Estados Unidos. Dicho todo esto, también hay que señalar que aparte de los 5.000 niños que tiene obviamente la patrulla frontera de los Estados Unidos, el Departamento de Salud
y Servicios Humanos, los Estados Unidos tiene 10.500 de estos niños también. Recuerde que son niños ilegales, niños migrantes ilegales sin compañía, es decir, sin un adulto con ellos, sin un familiar. ¿Por qué? Porque otra de las estrategias que ha surgido en los últimos tiempos es que los familiares de estos niños los dejan en la frontera, los sueltan en la frontera para que entonces las agencias y las autoridades estadounidenses tengan que hacerse cargo de estos niños. El propósito obviamente es tratar de darle protección, aunque obviamente es un camino peligroso. Se han ahogado niños en el Río Grande, se ahoga gente, los coyotes pueden vender los niños para adelante, pueden morir en la travesía del desierto. Un sinnúmero de cosas pueden suceder y que han ocurrido, no una ni dos, infinidad de veces. Y esto pues nuevamente es una desgracia. Esto es una crisis humanitaria. Y Estados Unidos en su frontera sur tiene una crisis humanitaria. Lo peor de todo es que Casablanca, y ya no es Donald Trump que le podemos echar la culpa, no, que es racista, insensible. No. Ahora, como dicen algunos, Sleepy Joe, como algunos dicen, Biden, que ahora resbala y se cae. Recuérdese que, aparte de comentar eso, y no me quiero burlar del presidente, pero muchos presidentes de Estados Unidos se han caído y resbalado. Reagan se caía cada rato, no lo sabía. Gerald Ford se cayó muchísimas veces y hasta se abrió la cabeza. O sea, no es nuevo. El mismo Trump también resbaló en seco. Los presidentes de Estados Unidos tienden a perder el equilibrio. ¿Por qué? Porque todos son mayores de 70 y pico de años. Todos. Los presidentes jóvenes o relativamente jóvenes como Barack Hussein Obama, como fue John F. Kennedy, ya no aparecen. Todos son gente de sobre 70 años. Busque todos los últimos presidentes de Estados Unidos y me dice si alguno es menor de 70 años fuera de Obama. Vamos a ver cómo son las cosas. Por ende, es gente que definitivamente está mayor. Y que pues, hombre, le fallan las coyunturas, resbalan en seco, etcétera, etcétera. Así que ya hay que empezar a pensar cómo empezamos a rejuvenecer, ¿no?, el gobierno de los Estados Unidos. Porque aquí en Puerto Rico, cuando tratamos de rejuvenecer, pues tenemos los agapitos de la vida, mi madre, o los Ricarditos Rosselló de la vida, y nos lleva el diablo. O sea, cuando hemos escogido gente muy joven, ni papú ni para banca, ninguno sirvió para nada. Y es la verdad, nos guste o no, no hay una sola cosa que diga que hayan funcionado. Pero regresamos entonces a la vieja guardia y a buscar a los que ya están abusados y que saben cómo llevarse o quitarle a uno, ¿no?, las medias sin quitarte los zapatos. Bueno, seguimos con esto. Una vez dicho esta cuestión en los Estados Unidos, la frontera sur de Estados Unidos, que es preocupante, aquí pensando en voz alta, esto no es un programa, esto es un segmento. Estoy tratando de esbozar las cosas lo más rápido posible y bueno, una sinapsis de estos asuntos en particular. Lógicamente siguen las tensiones nuevamente en el mar meridional de China. Estados Unidos ayer y hoy volvió a repetir una dosis, y la dosis es una alerta contra China a nivel internacional y por otro lado una advertencia a China de que deje de estar hostigando a los barcos civiles y barcos pesqueros en la región del mar meridional, el llamado mar meridional de China. En esa zona, obviamente, desde los barcos de Filipinas, de Vietnam, Tailandia y muchos otros más, son hostigados por los barcos de guerra o por la Guardia Costanera de China. Y Estados Unidos, que obviamente patrulla esas aguas también, supuestamente y alegadamente, según ellos, para mantener el libre paso de navegación en esa región del mar para que no sea totalitariamente tomada por China, ni sea militarizada únicamente para los asuntos de la República Popular de China. Dicho esto, que es importante que le sigamos la línea, esto definitivamente, nuevamente, es la raya roja, una tema en la raya roja. En algún momento, los expertos en estos análisis así lo señalan, podría haber un incidente. Estamos muy cerca de que esto ocurra. El que crea que estas cosas no puedan suceder, pues está despistado o realmente no entiende las señales de los tiempos en que estamos viviendo. Hay que despertar. Dicho todo eso, también continúa obviamente también las fricciones entre los Estados Unidos y la Federación Rusa. La pasada semana pudimos apreciar lo que ocurrió precisamente entre Vladimir Putin y Joe Biden, como Joe Biden, al preguntarle a un reportero de que si Putin era un asesino, Joe Biden afirmó de que sí, que Putin era un asesino. Putin, por el otro lado, sarcásticamente, pues le dijo que deseaba la mejor salud para Joe Biden, porque obviamente Putin sabe, y los servicios de inteligencia rusos saben que Biden no está bien de salud. Bueno, usted debería saberlo todo el mundo. Según Fox News, Biden es meramente un presidente de papel, en el papel, porque no tiene las características ni las condiciones de salud actualmente para poder dirigir a los Estados Unidos. Hemos dicho, y estamos en récord, si usted busca lo que hemos dicho anteriormente, lo que hemos señalado es que precisamente Condoleezza Rice, volví yo a la época de Bush, perdónenme, Kamala Harris, Condoleezza Rice era la asesora de seguridad de George W. Bush.
Kamala Harris, las asocio inconscientemente, Kamala Harris, la vicepresidenta, definitivamente se va a quedar en el poder antes que termine este cuatrenio. Cuando ocurra, pues no es que uno vio el futuro, nada por el estilo, simplemente eran las tendencias y era lo que se estaba viendo entre líneas que podría ocurrir. Dicho eso, brevemente, también tenemos al canciller, obviamente, Sergei Lavrov, que es este tipo de político ruso que tiene la usanza soviética, me explico, ¿no? Que tiene la cara, la voz y el gesto de los antiguos soviéticos, que habla fuerte, habla duro, incisivo contra Occidente, señala a Estados Unidos. Pues bien, Sergei Lavrov acaba de indicar algo que ha mencionado en los últimos 4 años, porque no es una declaración nueva, vamos a hablar como es, no lo es. Simplemente que la Federación Rusia y China deben seguir obviamente uniéndose más, conectándose más en sus relaciones económicas, utilizando sus monedas nacionales, saliéndose del alcance del dólar norteamericano para poder evitar las sanciones económicas que Estados Unidos está llevando a cabo contra China, contra Rusia y contra sus aliados, que eso incluye a Irán. Así que este canciller ruso, lo que señala es que ellos van a seguir aumentando, ¿no?, las relaciones de negocio con los países aliados de su bloque, utilizando el rublo, utilizando el yuan, mejor dicho, que es la moneda china, utilizando otras monedas que puedan ser utilizadas por países que tienen relaciones directas económicas con Rusia, para obviamente evitar sanciones o cualquier contramedida que pueda llevar a cabo los Estados Unidos contra Rusia, contra China o con cualquiera de los miembros de su bloque económico y político en estos momentos. Dicho todo eso, meramente, hay otras cosas también que están en estos momentos corriendo, por ejemplo, inclusive Arabia Saudita, y con esto terminamos para el próximo jueves, continuar con esta saga de lo que ocurre en el mundo. Arabia Saudita está buscando la manera de comenzar un cese al fuego y llegar a un acuerdo de paz en Yemen con los hutíes. Alegadamente, pues está tratando de evitar esto, y esto hay que señalar que se debe también a que los Estados Unidos, con la nueva administración de Biden, cortó las fuentes de suministros de armamentos y municiones a Arabia Saudita para que no pudiera continuar la guerra en Yemen. Por un lado, la agenda de Biden parece ser la paz con Yemen y otros lugares del mundo que han estado impactados por la guerra y que eran apoyados por la política de Trump. Y por otro lado, el otro lado de la moneda, pues obviamente es comenzar una serie de acciones agresivas políticas y económicas contra Rusia, cosa que había tratado de evitar el expresidente Donald Trump. Pero en la agenda de los demócratas está obviamente el enfrentamiento con Rusia. Debido a la situación con China y enfrentarnos con Rusia, nos pone en una posición muy vulnerable. Hay que tener mucho cuidado de que obviamente la sangre no llegue al río y que esto pues no nos pudiese llevar a un conflicto más grande, a un conflicto caliente, que la Guerra Fría se caliente, cosa que sería devastadora. Mientras otras noticias ocurren en el mundo, que vamos a hablar más adelante, otros asuntos interesantes vamos a discutir el próximo jueves a las 7:30 en Pensando en Voz Alta. Como siempre, le agradecemos estar conectados conmigo. Hoy acá se cayó algo por ahí, la gatita maulló por allá, el perro ladró por allá atrás, otra motora pasó por ahí haciendo su ruido. Por lo menos no hubo boceteo, pero estamos aquí, como digo yo, haciendo esto de forma artesanal, aquí meramente improvisando la nota, utilizando nuestro teléfono para tratar de comunicarnos con ustedes y mantenerlos conectados con nuestra plataforma, aquí en Pensando en Voz Alta. Recuerda que las conferencias que hemos ofrecido online están en mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Entra en ella, revisa obviamente el listado que tenemos, los temas que se tratan, para que puedas ver más allá de lo aparente y tengas una opción distinta y diferente a lo que comúnmente te discuten o te dicen. Vas a poder ver el mundo desde otra perspectiva y un nuevo paradigma. Gracias por estar conmigo. Será hasta el próximo jueves en Pensando en Voz Alta. Y el viernes, Orlando Pla conmigo, vía telefónica en La Otra Realidad. Así que gracias, mis amigos. Un abrazo. Se me cuidan mucho. Atento a lo que hay en el mundo. Hasta la próxima. Sayonara.